marco de los 161 años del municipio de Jardín, queremos hacer una programación muy cultural debido a que queremos que Jardín sea un destino cultural. Estas fiestas están enmarcadas dentro de esas actividades que deben de caracterizar a nuestro pueblo de Jardín. Inicialmente vamos a tener una danza clásica con los profesores llamada Odisi, con Cristian y Joana. Los invitamos enseguida a observar esta danza como preámbulo al programa de Jardín Diverso, ya que nuestro municipio es rico en fauna, flora, y es importante que cada uno de nosotros conozcamos la gran riqueza que existe en el municipio. Entonces los dejo con la profesora Joana y Cristian para mirar esta gran obra titulada Odisi. Seguidamente tenemos a Marcela Arenas, quien nos va a hacer la presentación de los profesores o biólogos que nos van a acompañar hoy en esta actividad, mostrando esa diversidad que hay en el municipio de Jardín. Nama
पुत्रा Bien llegados y bien llegadas a este espacio donde converge el arte, donde converge la cultura, el conocimiento, la ciencia. Y qué bonito reunirnos en este espacio esta tarde para hablar de biodiversidad y conservación. La verdad es que biodiversidad me suena a mí como una palabra que nos invita a estimar y valorar todas las formas, porque eso es la vida, la esencia de la vida en sus múltiples formas, en sus múltiples manifestaciones. Y bueno, entonces vamos a dar paso en este momento a un video donde vamos a ver de una forma más gráfica sobre la biodiversidad, una pequeña parte de la biodiversidad que hay acá en Jardín. Creo que para nosotros poder conservar y cuidar la biodiversidad es necesario conocerla. Quien no conoce no puede cuidar, no puede conservar. Entonces vamos a darle la apertura al video y luego continuamos.
La biodiversidad es conocer y conocernos. Hoy vamos a iniciar este maravilloso encuentro. Voy a darle paso al doctor Adolfo Amezquita, director científico de la Reserva Natural Mesenia Paramillo, biólogo con maestría de la Universidad de los Andes y doctorado de la Universidad de Viena, investigador de categoría senior en el Ministerio de Ciencias con más de 70 publicaciones científicas internacionales. Inicialmente dedicado a la academia y la investigación en fisiología y comportamiento animal. Desde el 2020 dedicado a desarrollar proyectos de restauración ecológica y monitoreo. Nos habla hoy de los proyectos que la Fundación Bioconservancy desarrolla en conjunto con la comunidad de la Vereda La Mesenia del municipio de Jardín. Le damos la bienvenida para que inicie su intervención. Entonces, como les indicó Marcela, la idea es que yo les pueda contar rápidamente el tipo de cosas que están ocurriendo en el municipio de Jardín en términos de monitoreo, conservación y protección de biodiversidad. Entonces, yo pertenezco a una fundación que se llama Bioconservancy, que tiene una reserva natural que colinda con la vereda de La Mesenia, del municipio de Jardín y también del municipio de Andes, y por esa razón la reserva se llama Reserva Natural Mesenia Paramillo. Y desde el 2020 estoy vinculado a la fundación y a la reserva de tiempo completo con el ánimo de atraer, digamos, proyectos y ser capaces de ampliar las actividades de monitoreo y consolidar las relaciones con la comunidad que colinda con nosotros. Muchas gracias. Entonces yo la he titulado así, biodiversidad en un cruce de caminos. La siguiente, por favor. Entonces los temas de los que quiero hablarles rápidamente, el primero es, la siguiente, por favor, ¿por qué lo llamé diversidad de un cruce de caminos? Y pues es una historia que nos ayuda a entender por qué Jardín es tan biodiverso. La siguiente, por favor. Les voy a contar cuáles han sido las tareas que hemos adelantado en términos de descubrimiento de nuevas especies. La siguiente. En términos de monitoreo de la diversidad a medida que el bosque se va restaurando. La siguiente. En términos de árboles que están amenazados y que son árboles insignia para el municipio de Jardín. La siguiente. Y finalmente, contarles un poco, porque sé que este es un municipio que tiene una fuerte vocación de aviturismo, contarles un poquito lo que hacemos en términos de educación ambiental alrededor del monitoreo de aves. Siguiente. Entonces así empieza la historia, empieza mucho tiempo atrás. Tal vez están familiarizados con esta idea de que en realidad los continentes no han estado siempre en la posición que hoy conocemos. Sudamérica y Norteamérica estuvieron en particular separados. La parte norte estaba unida con Europa y Asia, y la parte sur, o sea, Sudamérica, estaba unida con África. Ese es más o menos el mapa que se puede reconstruir hace 100 millones de años. Y luego, si se fijan, Colombia era muy poco, pero ya estaban apareciendo las montañas que dieron origen a Panamá. Entonces, en la siguiente, podemos ver que esa unión se dio hace más o menos 13 millones de años, que finalmente el continente norteamericano se unió con Sudamérica. El istmo se cerró, se dice. Y cuando se unieron Norteamérica y Sudamérica, pues ocurrió que los animales y plantas que habían estado evolucionando en Norteamérica tuvieron oportunidades de dispersarse hacia el sur, hacia Sudamérica. Y lo contrario, los que habían estado evolucionando durante millones de años en Sudamérica tuvieron la oportunidad de dispersarse hacia el norte. La siguiente. Entonces, cuando llegamos nosotros en el tiempo presente y nos fijamos en aquellas especies cuyos fósiles aparecen primariamente en Norteamérica, pues lo obvio es que la mayor parte de esas especies todavía están en Norteamérica. Algunas de ellas ya llegaron a Centroamérica y Colombia, y hay muy pocas de esas especies, ese es el tamaño de la barrita azul, de esas especies originarias de Norteamérica que llegaron a Sudamérica. La siguiente. Lo opuesto ocurre para aquellas especies como los armadillos y los perezosos que evolucionaron primariamente en Sudamérica. Sigue habiendo muchas en Sudamérica, un poco menos en Centroamérica y Colombia, y muchas menos en Norteamérica. Pero el mensaje que quiero darles en la siguiente es que si ustedes suman esas barras, como en la manera didáctica que quiero presentarlo,
se dan cuenta que al sumar las dos barras, la barra azul y la barra amarilla en cada sitio, la mayor cantidad de especies está en el punto de unión, en el punto de confluencia. Es decir, en Centroamérica, Panamá y Costa Rica en particular, pero Panamá y Costa Rica no tienen áreas tan altas ni tan diversas en términos de clima. Entonces, finalmente, Colombia termina siendo la afortunada que tiene una enorme diversidad de especies que es producto de ese cruce de caminos entre las especies que se estaban dispersando desde Norteamérica y aquellas que se dispersaban desde Sudamérica. La siguiente. Un ejemplo de esta situación son las salamandras sin pulmones, tal vez las han conocido. Por ahora vean en la figura, por favor, que la zona de Estados Unidos que está en rojito y amarillo es la zona donde hay muchísimas especies de esas salamandras. Es uno de esos grupos que evolucionó en Norteamérica. En cambio, cuando ustedes vienen a Centroamérica hay muchísimo verde y cuando llegan ya a Colombia y a la Amazonia brasilera es azul porque prácticamente hay una sola especie. La siguiente nos muestra cómo son esas salamandras sin pulmones que respiran a través de la piel. Tal vez han visto algunas. Pues resulta que en Jardín tenemos en la siguiente 6 especies de salamandras del total de 27 que hay en Colombia. Y ese número lo que está reflejando es la posición privilegiada de Jardín cerca de ese puerto de llegada de la fauna de Norteamérica, de manera que el noroccidente de Colombia está privilegiado y tiene un mayor número de especies de este grupo particular que estoy usando como ejemplo, pero lo mismo sería cierto para casi cualquier grupo que estudiemos. La siguiente, eso pues en términos de proporción de área, teniendo el área de la reserva nuestra menos de 0.03% del área del país, con estos números estaría incluyendo el 22% de las especies de salamandras sin pulmones, para dar un ejemplo numérico. En la siguiente, esta es la posición de la reserva. Jardín estaría un poquito más arriba a la derecha de lo que se ve ahí. Está Medellín como punto de referencia, pero quiero que se fijen que el punto de la reserva, y Jardín de hecho también, está sobre un área blanca que representa alta elevación. Y de hecho entonces los terrenos protegidos en el sur de Jardín son terrenos que tienen otro tipo de mezcla del otro tipo de cruce de caminos. Son terrenos que tienen animales y plantas del Pacífico colombiano, de lo que se llama el Chocó biogeográfico, de la región que va desde los Andes hasta el Océano Pacífico, y también tienen animales y plantas de lo que llamamos los valles interandinos, que es justo donde estamos parados, la región de la cordillera que mira hacia el valle del río Cauca. En la siguiente se ve un poquito mejor ese cuadro que yo destaqué ahí, que serían los terrenos que están siendo protegidos y que permiten entonces que se incluya parte alta de la cuenca pacífica y la cuenca interandina. En la siguiente, entonces al final se termina protegiendo no únicamente el nacimiento de ríos muy importantes para las actividades humanas en Jardín y en Andes y también en los municipios del Pacífico. El río que se ve hacia abajo es el San Juan Bravo, que va a ir a desembocar al río San Juan del Chocó. En la siguiente, sino que también, como les estaba contando, entonces se mezclan las plantas y los animales de un lado muy húmedo, que es el lado del Pacífico colombiano. Es un lado tan húmedo porque el Océano Pacífico evapora una gran cantidad de agua, los vientos la traen del Océano Pacífico y la hacen chocar contra la montaña, y de hecho esa agua que llega tiene nombre, lo llaman río flotante, y tiene un nombre propio que en inglés es muy similar al de una chocolatina nuestra y por eso es difícil de olvidarlo. Lo llaman el Chocoyet, la corriente del Chocó. Esa corriente trae un montón de humedad, de manera que la parte sur de Jardín es una zona hiperhúmeda y la parte ya norte de Jardín es un ambiente muy húmedo. ¿Seguimos? Bien. En el área de la que estamos hablando se protegen 50 especies de reptiles y 39 de anfibios. Doy los números de estas especies porque son los grupos con los que yo he trabajado antes en el pasado y con los que estoy más familiarizados. ¿Eso es mucho o poco? Comparemos. Si comparamos en la siguiente con Leticia, entonces vemos que es relativamente poco, pero cuando uno empieza a estudiar biología, rápidamente le cuentan que la diversidad de especies siempre es mayor en los sitios bajos y calientes, y a medida que uno sube las montañas es cada vez menor. Entonces esa es una comparación injusta.
para saber si somos diversos tenemos que compararnos con otra zona de conservación, por ejemplo en la siguiente, el Parque Natural Chingaza, que con una elevación que se parece a la elevación de Jardín y llega un poquito más alto, apenas tiene 9 especies de reptiles y 14 especies de anfibios. Entonces la respuesta corta es, usando este grupo como ejemplo, sí somos muy diversos. La siguiente, esta es todavía más interesante. Si cogemos un grupo, pero se repite la misma idea para los otros grupos que estudiamos, si miramos el número de especies de anfibios que hay en esa reserva de apenas 3.600 hectáreas, que es la longitud de la barra verdecita clara, pues resulta que esas 3.600 hectáreas tienen más especies de las que tiene toda Italia, toda Francia, toda España o toda Inglaterra y el Reino Unido. En la siguiente, por supuesto, esos países son mucho más grandes que nosotros, de manera que si ustedes calculan un número de diversidad por hectárea, resulta que el municipio de Jardín es 10.000 veces más diverso por cada hectárea o por cada unidad de área cuando se compara con los países de Europa que estoy mencionando. La siguiente. Bien, entonces miremos algunas fotografías de esos anfibios y reptiles de los que les he estado hablando. Primero los de la vertiente pacífica. Siguiente. Algunos de los de la vertiente pacífica. Siguiente. Este se llama Anolis danieli, es de un grupo de lagartos del género Anolis que tiene como particularidad que ayuda a reconocerlos fácilmente. Si ven que les cuelga algo del cuello, se llama la gula. Ellos son capaces de estirar esa gula, normalmente la gula es colorida y el color de la gula se utiliza para identificar la especie. Nosotros, ellos, los machos, que son los que despliegan la gula, utilizan ese despliegue junto con un cabeceo para que los otros individuos de la misma especie sepan que hay alguien que ya tiene un territorio del que es dueño. Abajo se ve con la pincita cómo estoy tratando de desplegar la gula. En la siguiente, este otro que se llama Anolis maculígula, que tiene carita un poquito más de dragón, tiene una gula azul con una particularidad adicional. No solo es azul, sino además es una gula capaz de reflejar luz ultravioleta, luz que ni siquiera nosotros vemos. Pero los lagartos, como buena parte de las aves, de hecho ven muchos más colores de los que nosotros podemos ver, tienen mayor sensibilidad a colores. Entonces este animal que vive asociado a quebradas tiene luz ultravioleta para comunicarse con los otros machos que le podían robar su territorio. En la siguiente, este es otro del lado pacífico que se llama Anolis notofolis. Fíjense qué tan brillante es la gula que le permite contrastar contra la vegetación verde. El mismo truco de las flores y los frutos, usar rojo, naranja y amarillo para contrastar mejor contra el verde. La siguiente, este es un sapito que resultó ser una nueva especie, es el sapo de ojos verdes. Ahí no se nota bien, pero incluso en oscuridad los ojos tienen un brillo metálico durante el día que permite reconocerlo fácilmente. Es una de las especies nuevas que está en proceso de descripción. Describir una especie significa reunir toda la evidencia necesaria para demostrar que se trata de una especie no conocida previamente y de esa manera poderle poner un nombre e indicar los rasgos que la caracterizan. La siguiente. Ahora miremos un poquito en la siguiente algunos de los organismos anfibios y reptiles, porque es el grupo con el que más me familiarizo del Valle Interandino. Esta es una rana del musgo, se llama Pristimantis quantus, y es una ranita que tiene todas esas espinas en el cuerpo, no porque lastime con las espinas, sino porque se vuelve completamente invisible en el musgo. Esa estructura simula muy bien la estructura del musgo, entonces el animal es muy difícil de ver para cualquier pájaro que se lo quisiera comer o para cualquier biólogo que lo quisiera colectar. De hecho, la manera de encontrar este tipo de animales es ir de noche y utilizar linternas fuertes a ver si con suerte brillan los ojitos en la oscuridad y se puede ver que ahí hay un animal. La siguiente. Esta es una rana muy interesante que se llama, bueno, el nombre del género es Gastroteca, pero también le dicen rana marsupial. Y la razón por la que le dicen rana marsupial, si recuerdan la historia de los canguros en Australia, es porque esa rana guarda a los hijos en una bolsa. No me está funcionando el apuntador, pero si se fijan detrás de la cabeza hay como una línea, ¿sí?
Esa línea es la apertura de una bolsa. Cuando se forma la pareja y el macho y la hembra se están apareando, a medida que los huevos salen de ella, la hembra lanza sus patas hacia atrás y como tienen los dedos de las patas tan largos, consigue pegarlos a los huevos y va metiendo los huevos en la bolsa de su espalda. Después de varias semanas, esa rana nunca va a tener un renacuajo. De hecho, en la piel dentro de su bolsa empieza a crecer y a crecer y a crecer tejido. Y los renacuajos que están guardados ahí empiezan a alimentarse de la sangre que llega por ahí. Y al final se va a tener un nacimiento de docenas de ranitas que no pasaron por la fase del renacuajo, que la mamá pudo cuidar durante todo su desarrollo en la espalda. Esa rana ocurre aquí en los jardines de Jardín. Es muy fácil de escuchar, tiene un cantico que parece una gallina. Canta de noche cuando va a empezar a llover. La siguiente. Esta es una rana venenosa que también fue descubierta aquí en Jardín. Es de hecho la razón por la que yo terminé llegando a esta tierra desde muy lejos. Las ranas venenosas tienen una peculiaridad y es que ponen sus huevos en la tierra y después cuando del huevo sale un renacuajito, como ese renacuajo sí necesita agua, el papá, en la mayoría de las especies es el papá, se pone en reversa contra los renacuajitos, ellos se suben en la espalda. En esta especie son 1 o 2 renacuajos, alcanzan a ver el que está subido ahí, pero hay otras especies donde se suben 40, 45 renacuajos en la espalda, incluso varias capas formando como una mochila. Y luego la tarea del papá es llevarlos normalmente hasta una bromelia, hasta un quiche, y luego acercarse al agua que está guardada ahí en el quiche para que los hijos se bajen y completen el desarrollo en la bromelia. Si uno mira con cuidado, las bromelias, sobre todo al sur de Jardín y hacia los farallones de Citará, pueden encontrar esa rana o sus renacuajos. En la siguiente, este es Anolis megalopithecus, otro de esos lagartos que extiende la gula. Miren el tamaño de la gula y la intensidad de la coloración. En la siguiente, y miremos finalmente algunas foticos de algunos organismos en la siguiente que se volvieron especialistas en vivir en la parte más alta de la montaña, o sea, no solo en el lado pacífico o en el lado interandino, sino en la parte alta. Este es el sapito cirano, por la nariz tan larga, le dicen así, pero el nombre científico es Rhinella paraguas, es una especie nocturna que tiene el oído muy poco desarrollado y por eso su canto es un silbidito muy delgado. La siguiente. Esta es una rana leopardo que también resulta ser una nueva especie descubierta en Jardín. No sé si son completamente conscientes de la cantidad de especies nuevas que se han descubierto en Jardín y en municipios aledaños como Río Sucio. La siguiente, otra foto más de otra especie nueva de rana que está en proceso de descripción. Y la siguiente es para resumir esa primera parte. Entonces, estamos en un cruce de caminos. La siguiente, por favor, por 2 razones. Somos muy biodiversos porque Jardín y sus alrededores están mezclando fauna que había evolucionado originalmente en Norteamérica con fauna que había evolucionado en Sudamérica. Y en la siguiente, y también porque Jardín está en un punto estratégico en donde se mezclan animales del Pacífico colombiano con animales de los valles interandinos. En la siguiente, descubrimiento de especies. Es un poco de lo que les venía hablando. Siguiente. Normalmente las reservas invitan expertos, la taxonomía es muy compleja y por eso se requieren expertos para cada grupo. Esta es una Drácula, una especie de orquídea que fue descrita como nueva justo de nuestra reserva y tiene un nombre que es el nombre de la mamá de un actor de Hollywood famoso, Leonardo DiCaprio, porque la mamá de Leonardo DiCaprio corre una fundación del mismo que ayuda mucho a la investigación y la conservación en Sudamérica. Entonces, es una especie que fue nombrada en honor a esa señora. En la siguiente, estos son especies de avispas parásitas, son animales que casi que podríamos llamar terribles. También les dicen avispas de Darwin. Tal vez han visto esas avispas grandísimas que a veces las ven con una araña. Toda la idea de esas avispas es buscar una araña. Cuando encuentran una araña en el piso, hacen cosas, la pican, el veneno de la picadura paraliza a la araña. En muchas especies, después de la parálisis,
Esa avispa le corta las 8 patas a la araña con las mandíbulas. Cuando la araña no se puede mover, o sea, se dejó cortar las patas porque estaba paralizada y ahora seguro no se va a mover, la avispa le pone un huevo en el cuerpo y ese huevo empieza a desarrollarse como una larva y empieza a comerse la araña de adentro hacia afuera. La araña está viva, pero hasta cierto punto está viva, pero está sirviendo de comida para que la larva de la avispa pueda crecer ahí. Esta es la misma ranita que ya les había mostrado, que fue la razón por la que llegué ahí. La siguiente. Y también quería contarles que no sé si son conscientes que aquí en Jardín estamos usando técnicas de secuenciación del ADN para poder encontrar especies nuevas. En la siguiente, la idea básica es que cuando se mira el ADN de los organismos, uno puede saber si es una especie que ya era conocida, porque hay bancos mundiales de ADN, o de pronto es una especie nueva. Y en la siguiente, se ve que esas secuencias de ADN que estudiamos en el colegio van variando de especie en especie y de esa manera se identifica lo que es nuevo. Siguiente. Esto es una lista de las especies con las que yo tengo relación directa, de ranas y de sapos y serpientes y lagartos, que están siendo descritas o han sido descritas como nueva en esa región. Y esto es algo de lo que estamos muy orgullosos, es que hemos podido conseguir fondos para vincular activamente en la investigación a personas de la vereda y entrenarlos entonces, entre otras cosas, en las tareas asociadas a un museo o a un laboratorio que se dedica a la investigación en biología. Cristian Sánchez y Alejandra Agudelo son 2 habitantes de la vereda La Mesenia. La siguiente. Podemos pasar, son algunas de las especies que han sido descritas. Y acá se ve por qué hay tantas especies nuevas de un género que se llama Pristimantis. Y esas ranas lo que tienen es un secreto para no depender tanto del agua. El secreto se nota cuando se levanta la hoja en la siguiente. Y al levantar la hoja encuentran al papá y a los huevos. La tarea del papá es acompañar los huevos y mantenerlos húmedos. Todas estas ranas de ese grupo que se llama las Pristimantis, entonces ponen huevos en la tierra gracias a que los bosques alrededor de Jardín tienen una humedad muy alta, pero si hay 1 o 2 días secos, el papá va a una charca, absorbe el agua por el vientre y después viene y orina los huevos. Y al orinarlos los mantiene húmedos hasta su desarrollo. De los huevitos, entonces, en la siguiente van a salir ranitas, no sé si alcanzan a ver en el huevo que está al centro y abajo, se ven los 2 ojitos y la boca de un renacuajo, que por ahí en semana o semana y media va a convertirse en una rana que sale del huevo. Siguiente. Esto es real. Hay tantas especies nuevas en los alrededores de Jardín que se encuentran en las casas, estas en particular en la casa de la reserva. Esta es una especie, un lagarto grande que vive en las copas de los árboles, que apareció por primera vez en el techo de la casa, y luego apareció en el baño de la casa y resultó ser una especie que la ciencia no había visto nunca y no le había dado un nombre formal. La siguiente. Este es otro ejemplo, la de abajo. Resultó ser una especie nueva que apareció en el patio de la casa y las otras 2 también son especies nuevas, pero aparecieron en sitios diferentes. Sigue. Esta es la distribución de esas especies en el mapa. Aquí donde están concentradas 3, siguiente, es los terrenos de la reserva y el municipio de Jardín estaría acá, ¿cierto? Son los mismos lagartos que ya hemos visto. La siguiente. Y siguiente. El tercer tema es contarles en qué estamos innovando desde aquí para tratar de hacer monitoreos de diversidad muy completos. La restauración es una de las tareas. Aquí están viendo una imagen de hace 8 años de cómo era la casa de la reserva que está en este sitio y los lotes de enfrente que eran esencialmente pastizales donde se había estado criando ganado. En la siguiente, recordarles que uno protege o restaura bosques por 2 razones. La primera se llama biodiversidad, que como nos dijo Marcela es la razón que nos reúne en estos minutos. ¿Y para qué sirve la biodiversidad? Me podría dilatar 1 hora, pero les voy a dar un número.
93% de las sustancias que nos importan como seres humanos, incluyan la aspirina, incluyan los medicamentos que son importantes en su salud hoy en día, 93% de esas sustancias vinieron originalmente de una planta o de un animal, ¿sí? Entonces, si uno guarda biodiversidad, uno no sabe todavía qué es lo que está guardando, pero está casi seguro que le va a servir. Y en la siguiente, los servicios ambientales. Cuando los ecosistemas están bien preservados, entonces ayudan a cosas que le convienen a los seres humanos. Este tipo de bosques que nos rodea, los bosques de niebla, son particularmente útiles en dos cosas: capturar agua del aire, ahora les muestro, y además de capturar agua, regularla para irla soltando gradualmente en los ríos y que haya agua todo el año en el río y que no haya tantos derrumbes. En enero del año pasado, un derrumbe grandísimo en esa región de la Mesenia, que terminó saliendo en los televisores y llevando helicópteros a sacar personas allá. Pero ese es un derrumbe que la huella de las rocas nos dice que es un tipo de derrumbe que pasa cada 300 a 1000 años. Donde no hay un bosque y no hay ese servicio ecosistémico que les estoy diciendo, los derrumbes son 2 o 3 veces por año, ¿sí? Siguiente. Entonces, para hacer restauración de bosque hemos encontrado socios, ahí están los 2 socios sonrientes, para desarrollar un proyecto de restauración. Restaurar significa plantar y mirar cómo va progresando la biodiversidad y los servicios ambientales en el sitio. Originalmente recibíamos árboles donados que nos traían por allá de Boyacá en un camión en 12 horas y se nos ocurrió pedir fondos para hacer algo diferente. En la siguiente, ese algo diferente fue crear un programa que llamamos Programa de Viveros Nativos, que está orientado sobre todo a las mujeres de las veredas más aledañas, y la idea es que ellas pueden trabajar desde su casa, ¿sí? Con semillas y plántulas que sus esposos o ellas mismas traen del bosque, las guardan en bolsitas, las crían, y nuestros patrocinadores nos han permitido pagar por esas planticas un precio mucho más alto de lo que valdría normalmente, de manera que esas familias, 14 familias, tienen ingresos adicionales bien importantes. El año pasado y lo que llevamos de este año hemos sembrado más de 130,000 árboles de muchas especies diferentes, 70, y por ahora llevamos 140 hectáreas. Nuestra meta personal es llegar al 1.000.000 de árboles. En la siguiente, ¿cómo monitorea uno si la restauración va yendo bien? Pues uno cuenta cuántos árboles ha sembrado o en qué área. En la siguiente. O nosotros intentamos innovar en cómo medimos ese éxito de restauración. Siguiente. Lo que hemos hecho es tratar de medir la edad del bosque, cuánto tiempo se lleva restaurando, y medir la diversidad de mamíferos, que es muy parecido a lo que se hace en la mayor parte del país. Siguiente. Además, hemos tratado de ver cómo cambia el microclima en ese bosque. Siguiente. Cómo cambia la diversidad de animales que producen sonidos: ranas, grillos, aves, chicharras, siguiente, murciélagos, y también cómo cambia la diversidad de bacterias de suelos. Estos son los sitios donde tomamos muestras. Se dan cuenta que algunos sitios parecen asociados a pasto y otros sitios que están en verde más oscuro son sitios donde hay bosque, porque vamos midiendo el éxito de restauración. Siguiente. Y esto simplemente muestra que los sitios están a diferentes elevaciones. Siguiente. ¿Cómo se mide la edad del bosque? Pues uno puede preguntar, pero uno también puede medir. Les muestro. ¿Seguimos? Uno puede usar un dron o puede usar imágenes satélites. Ese dron tiene algo especial, y es que es un dron que tiene 6 cámaras. Y ese dron toma fotografías de los árboles desde arriba. Si ven la siguiente, tranquilo. Si se dan cuenta, en un bosque reciente el verde es más homogéneo. En un bosque muy maduro hay como mayor variación en color. En la siguiente tenemos a Alejandro Suárez, que también es un habitante de jardín con mucha trayectoria en el avistamiento y muestreo de pájaros. Alejandro es nuestro operario de drones, y la tarea de Alejandro y coordinador de los monitoreos de aves. La tarea de Alejandro es llevar esos drones a los sitios donde se van a tomar las fotografías. Siguiente. Ahí están cómo se ve el mismo sitio con varias cámaras.
Entonces son varias fotografías del mismo sitio. La siguiente, con esas fotografías de un paisaje así se pueden hacer unos cálculos. Siguiente, y con esos cálculos yo consigo, como la cámara está viendo cosas que nuestros ojos no pueden ver, yo consigo calcular o identificar si ese píxel está cubierto de pasto, de árboles, de una roca o de una sombra. En la siguiente, después calcula cuántos píxeles ahí pertenecen a bosque, cuántos pertenecen a pasto, y en la siguiente se obtienen figuras como estas. Una más. Simplemente miren el área azul allá arriba, que es la cantidad de píxeles de bosque, y se dan cuenta que mientras el sitio tiene más pasto y menos bosque, el azul oscuro es más chiquitico, y a medida que el sitio está más maduro, el azul es más grande. Se puede medir la edad de un bosque, qué tan maduro está, tomándoles fotografías de drones. En la siguiente, ¿cómo se mide el microclima? Con esos aparaticos que se pueden programar para que tomen un dato de intensidad de luz, uno de temperatura y uno de humedad cada 6 segundos durante año y medio. Al final, siguiente, tengo que mencionar personas como Osman, que también es originario de la región y habitante de la vereda La Mesenia. Osman aprendió rápidamente cómo desplegar y cargar la información de esos datos y ha sido vital para el desarrollo del proyecto. La siguiente. Al final uno tiene figuras como estas que no vamos a entrar a explicar, pero quiero decirles que cada una de esas dos figuras que muestra la cantidad de luz que están recibiendo las plantas, cada figura está resumiendo 250,000 datos. ¿Recuerdan que era cada 6 segundos durante 18 meses? Y luego, una figura corresponde a uno de los aparaticos y a un sitio del bosque. Entonces tenemos además 32 figuras más de las que le estamos mostrando acá. ¿Sigue? Lo mismo ocurre con respecto a la temperatura, y en la siguiente, lo mismo ocurre con respecto a la humedad relativa. Siguiente. Hay un régimen de lluvia, pero no sé si ustedes son conscientes que la única lluvia que existe no es la lluvia con la que estamos familiarizados, sino que hay otro concepto parecido que se llama lluvia horizontal o precipitación horizontal. Una más. La precipitación horizontal, una más, se produce cuando el vapor de agua que está viajando en la neblina empieza a encontrarse la vegetación del bosque, como ven abajo. Se van sumando las famosas gotículas que se hicieron famosas en la época del COVID, van formando goticas cada vez más grandes y cuando tienen cierto peso bajan. El bosque termina siendo una malla, como las que usan en los desiertos, que captura la neblina y la convierte en agua, que la regula luego hacia abajo. Siguiente. Simplemente para decirles que hemos conseguido que nuestros cargadores de datos, los que les mostré, una más, nos ayuden a calcular, no vamos a entrar en detalles en la figura, nos ayuden a calcular qué porcentaje del tiempo el bosque está capturando agua durante todas las horas indicadas. Una más. Diversidad de mamíferos. La mayoría de las personas que estudian restauración usan cámaras trampa. Siguiente. Para medir diversidad de mamíferos. Ahí la está poniendo Osman a la altura que se debe poner. Siguiente. Un clic. Ahí ven uno de los identificados. Si haces clic como si pasaras una diapositiva. Eso. ¿La reconocen? Una taira. Una de las tairas de cabecita blanca, por eso les dicen abuelo, que son menos comunes que las tairas de cabeza negra. La siguiente. Otro clic. Esta es la especie más pequeñita de gatos, el tigrillo lanudo o la oncilla, capturado de noche porque las cámaras también permiten, digamos, capturar organismos o filmar organismos de noche. Eso es en un bosque como a 2.900 metros de altura. La siguiente. Otro clic. Eso. Ese es un venado conversando, una hembra conversando con otros, enviando señales. La siguiente. Y ese es pues el gato más grande que conseguimos a esta altura. Uno de los pumas que siente olores extraños en la cámara
y entonces empieza a raspar el suelo para orinar el sitio y garantizar que su olor se impone sobre el olor del extraño que estuvo ahí con la cámara. Lo mismo se ve en la siguiente foto. Hay otro que notó que el siguiente video, otro que notó que la cámara huele extraño y también llega a recordar con orines quién manda en ese territorio. La siguiente. Bien, lo de la diversidad acústica también lo hacemos de manera que se puedan conseguir muchos datos en poco tiempo. La siguiente, la idea es que esas son grabadoras automáticas que llevan al bosque, han sido programadas con un computador y ellas en este caso graban todos los sonidos, cada media hora graban 3 minutos todos los sonidos, y eso incluye sonidos que ni siquiera nosotros podemos escuchar, como murciélagos o algunas de los insectos. Luego los otros insectos que sí oímos, luego todas las aves, luego todos los anfibios, todos los animales que produzcan sonido. Entonces eso produce una enorme cantidad de información. Recuerden que hay 53 puntos de muestreo donde se está recabando esa información, sigue. Y esa información termina analizándose así. Eso es una manera de ver los sonidos. Aquí abajo va pasando el tiempo y allá arriba es una escala de frecuencia, aquí a la izquierda. Significa que si ustedes están abajo es un sonido grave y si suben en la figura es un sonido agudo. Clic. Siguiente. Y si miran la figura de arriba y la comparan con la de abajo y luego se cuestionan cuál de los dos sitios es más diverso, evidentemente el de abajo, ¿sí? En el de abajo hay muchas más cosas cantando y produciendo sonidos que arriba. En la siguiente, luego los computadores, para analizar toda esa información, dividen simplemente esas grabaciones entre animales que cantan bajito y alto y terminan calculando índices de diversidad. Siguiente. La diversidad de suelos, simplemente en la siguiente, como las bacterias y los hongos son tan importantes para que los árboles puedan exitosamente capturar nutrientes del suelo, por ejemplo nitrógeno, pues también tomamos muestras de suelo en la siguiente. Y de esas muestras del suelo sacamos el ADN. Recuerden que les dije que secuenciábamos ADN en ese sitio. Y con las cadenas de ADN que se obtienen del suelo podemos identificar bacterias. Siguiente. Y eso da unos números increíbles. Lo único que tienen que ver esa figura es que hay un pocotón de nombres. Y si hacemos clic, se dan cuenta que no me caben en la siguiente, porque hay 400 más nombres. Es decir, se identifican cientos de miles de cadenas de ADN, se tienen muchísimos datos de una pinche muestra de suelo del tamaño de una cuchara. En la siguiente. Y a manera de comparación, un clic más, uno más, quería mostrarles que con las cámaras trampa de las fotos de los mamíferos que ustedes vieron ahorita, en ese estudio que fue de 16 meses, se obtuvieron 333 datos de animales que fueron identificados. Y con lo que les acabo de contar de la muestra de suelo, miren que tenemos 775,000 microorganismos identificados para hacer los análisis de cómo la restauración va cambiando el suelo. Una más. Árboles amenazados, gracias al apoyo de mi compañero hoy, Álvaro Cogollo, que es el experto o uno de los expertos mundiales y seguramente el experto nacional en árboles magnolios. También hicimos un proyecto para tratar de saber algo más sobre los magnolios que ocurrían en la reserva. La siguiente, son árboles preciosos que incluso han tenido usos no solo en la madera, sino ha habido otro tipo de usos, por ejemplo, para molinos de chocolate, y algunas de esas especies están amenazadas. Ustedes saben que el magnolio jardinensis es una especie insignia aquí del municipio de Jardín. En la siguiente, lo que hemos hecho con el apoyo de Álvaro, por un lado ha sido crear viveros de magnolios. La siguiente, por el otro lado, ha sido desarrollar estudios para censar todos los magnolios que estén en la reserva. Una más. Muchos, tantos que probablemente algunas de esas especies
los expertos podrían considerar que ya no estén tan amenazadas en la siguiente. Hemos podido saber qué tanto crecen. Por ejemplo, ya sabemos que el Magnolia jardinensis va a estabilizar su altura a 32 metros y el otro a 26, el Yarumalensis, la siguiente. Y también podemos saber cuántos bebés y adultos tiene la población de árboles. Así sabemos si le va a ir bien. O sea, a un país le va bien cuando tiene muchos bebés y cada vez menos adultos, de manera que esos bebés van a reemplazar a los adultos. El jardinensis no está tan bien, ¿sí? Tiene relativamente pocos bebés y muchos árboles viejos. La siguiente. Y finalmente, mostrarles unas diapositivas de monitoreo de aves y educación ambiental. Como dije, Jardín es un municipio con vocación de aviturismo, entonces no voy a hablar mucho de las aves mismas, sino del componente de educación ambiental. Siguiente. Hemos desarrollado una agresiva estrategia de educación ambiental en el buen sentido de la palabra, muchísimos talleres en muchas escuelas rurales de los municipios de Jardín, de Andes, de Río Sucio, y en el centro de esa diapositiva ven en la siguiente a nuestro líder de educación ambiental, quien también trabaja con los temas de gestión de predios, Elber Andrés Ledesma, también un habitante de Jardín, que además lidera una red de reservas del suroeste de Antioquia y que nos ha permitido ir a conversar de estos proyectos y estos estudios con las otras reservas en municipios como Támesis o Urrao, donde se reúnen los líderes de esas reservas, y aquí mismo en Jardín. Y en esta parte de las aves vuelven a participar Cristian y Alejandra y Alejandro Suárez, nuestro líder de monitoreo de aves. Ellos participan en la siguiente, en talleres que hemos hecho allá en la reserva, junto con Sara Vergara, que es una estudiante de biología, también habitante de aquí de Jardín, o Zuley Berrío y Avantar Molina, que son de San Antonio del Chamí, es decir, del lado que mira al Pacífico de la reserva. En esos talleres hemos tratado de discutir a un nivel muy básico por qué es importante hacer monitoreos de aves de cierta manera y no simplemente salir y mirar y anotar cuando uno quiere hacer estudios. Siguiente. Por ejemplo, hicimos un ejercicio donde ellos tenían que encontrar una estrategia. No sabían que había todos estos pájaros negros y rojos, pero tenían que contarlos utilizando alguna estrategia. En la siguiente, la primera estrategia era el contemplativo o el perezoso, el que solo mira ahí alrededor de la casa cuáles pájaros existen. La otra estrategia era el que camina por un sendero, no se sale del sendero, pero intenta contar pájaros ahí. Y la otra estrategia era esta, que digamos es la más recomendable, el que sistemáticamente cada tantos metros para y cuenta árboles. El resultado del taller fue fabuloso, pero ese se los voy a guardar para otra oportunidad que tengamos. Aquí pueden ver simplemente dónde están distribuidos los muestreos de las aves en la siguiente. Y quiero decirles que ese tipo de monitoreos que estamos haciendo desde noviembre nos ha permitido detectar 1.200 pájaros que pertenecían a 182 especies, de las cuales 8 están amenazadas a nivel mundial y 3 son especies migratorias que vienen de Norteamérica. La siguiente muestra que esto lo estamos haciendo de dos maneras. Los chicos están aprendiendo a monitorear y yendo a tomar esa cantidad de datos. Y por otro lado, están aprendiendo a utilizar estas herramientas que les mostré antes para tratar de calcular la diversidad de pájaros a partir de grabaciones automáticas. Siguiente. Y siguiente. Estas son las especies amenazadas que están presentes en la reserva y que ellos han detectado. Y la siguiente es un agradecimiento profundo por haberme escuchado toda esa hora tan larga. Muchas gracias, doctor Adolfo. Todo un derroche de biología hecha desde la pasión.